Europa se ha transformado en una especie de bola de cristal que nos da un panorama del futuro pandémico y rebrote que podríamos enfrentar en nuestro país. Así que lo invito a reflexionar. Y para eso preste atención a las siguientes aristas. En España comenzaron a desconfinar hace meses y este lunes volvieron a anunciar cuarentenas en diferentes distritos. Aquí también comenzó el desconfinamiento y mire lo que encontramos: asados en las calles. ¿Cómo se llama esta calle? En Europa volvieron a abrir los bares y restaurantes y los casos COVID fueron aumentando. Aquí, en nuestro país, llegamos a ese punto y mire lo que ocurrió en un bar de Vitacura. En Francia los niños volvieron a clases y 2 semanas después autoridades cerraron 81 colegios y 2.100 clases producto del aumento de casos COVID. Y aquí se está discutiendo si se podría o no reabrir todos los colegios. Incluso, ponga atención porque esta semana se podría llegar al 1.000.000 de fallecidos en el mundo por COVID. Teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en Europa tras meses de estar enfrentando el COVID, ¿usted cree que nuestro futuro será diferente o cree que el rebrote es inminente? Yo no me quiero morir porque tengo nietos, tengo hijos, me quiero cuidar, porque el rebrote va a ser peor que la pandemia que vino ahora. Menos mal que tenemos como referente lo que está pasando en Europa. Por lo tanto, estamos ciertos que el rebrote aquí en algún minuto va a volver y sería terrible volver a fases preliminares. La gente está preocupada y esto ocurre por filas y aglomeraciones innecesarias e irresponsables. El Persa en Cerro Navia estando en cuarentena, mire, lleno el Persa en Cerro Navia. Cuarentenas que no se cumplen a cabalidad. Mire, quienes salieron de Santiago fueron los ricos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pobre se devuelve para su casa, no puede. Autocuidado nefasto que agrava las cifras de casos COVID en el país. Que es imposible porque resulta de que la gente no se cuida. Mire, ahí viene un señor sin la mascarilla. Y desórdenes en fiestas patrias que en 2 semanas más podrían traer consecuencias que nos acerquen al temido rebrote. Y no se cuidan, hay muchos jóvenes sí, que no se cuidan. Ellos son bacanes. Ya, ellos son bacanes, ellos andan sin mascarilla, ellos se juntan en la plaza a tomar. Estas situaciones que le describo nos obligan a plantearnos la siguiente pregunta: ¿cuándo se viene el gran rebrote de COVID en nuestro país? Las fiestas patrias fueron desde el inicio de la pandemia uno de los principales focos de preocupación para evitar aglomeraciones que perjudiquen la salud y las cifras de COVID. Autoridades sanitarias y especialistas realizaron constantes llamados para que la gente prefiriera quedarse en casa y no exponerse al contagio. Pero tal como ve en este video, ese consejo muchos lo ignoraron. Estos días de festejos demostraron que al parecer cientos de chilenos le perdieron el miedo al COVID y salieron a pesar de las advertencias a celebrar a otros hogares, y esto podría traer consecuencias preocupantes. En 10 días se verían los efectos del 18 en la pandemia. Mire, si nos salíamos, imagínense, de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta ahora guardado. El 18 lo pasamos los 4 que somos en la casa, 2 hijos, mi esposo y yo, los 4 en la casa, solitos. Yo no me quiero morir porque tengo nietos, tengo hijos. Marisol tenía miedo de salir a la calle y mucho menos quiso celebrar en fiestas patrias. Sin embargo, se vio la obligación de dejar su hogar porque necesita trabajar. Esa es la nueva realidad en medio de esta pandemia. Muchos se cuidan y temen salir de sus casas. Otros simplemente hicieron de las suyas en el 18 y salieron como si no existiera una cuarentena. Lo que usted está viendo es un video del sábado 19 de septiembre en La Pintana. Se ve una especie de ramada, familias encumbrando volantines, celebrando al aire libre y en conjunto a pesar de estar en cuarentena.
Lo mismo ocurrió en otras zonas del país. Por ejemplo, fuimos testigos de largas filas de vehículos que se dirigían a la playa. Incluso autoridades confirmaron más de 700 sumarios por traslados a segunda vivienda. Fíjese en esta situación. Yo le voy a dar mi control de identidad arriba, porque tengo mis derechos. Este ciudadano no vive en Concón, es santiaguino, vive en Lo Barnechea y estaba pasando las fiestas patrias en la playa. Tengo todo. Entonces, ¿por qué? Me aborrezco. No, es que yo prefiero, ¿sabe qué? Que me lleve detenido. Lléveme detenido. Debido a estos comportamientos es que existe la preocupación latente del día en que llegue el rebrote a nuestras vidas. Mire, quienes salieron de Santiago fueron los ricos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pobre se devuelve para su casa, no puede. Por vecinos que sí tuvieron el apellido para salir de Santiago, y la gente, mis vecinos pobres, no se devuelven porque no pueden llegar a Pichicuy. ¿Cuándo se viene efectivamente el rebrote? Expertos aseguran que serían exactamente 2 semanas. Y si nos ponemos más exactos, contando desde hoy, el rebrote llegaría aproximadamente el 5 de octubre. Las celebraciones recientes de las fiestas patrias podrían eventualmente causar un rebrote, y eso en general uno lo puede observar al día 10, día 14. Así que probablemente a fines de septiembre o la primera semana de octubre vamos a empezar a ver un aumento de las consultas a los servicios de urgencia y un aumento en el número de casos diagnosticados a lo largo del país. A pesar de todo lo analizado, las fiestas patrias no son la única preocupación de la gente. Basta con salir una mañana cualquiera a la ciudad y recorrer sus calles. El Persa en Cerro Navia estando en cuarentena, mire, lleno el Persa en Cerro Navia. Este video lo grabó un vecino molesto. Nos muestra la cantidad de gente que se junta a diario en el Persa de Cerro Navia, a pesar de ser una comuna que está en cuarentena. Señor alcalde, mire, lleno de gente, hasta niños andan en el Persa. Y lo mismo ocurre en otros sectores de la capital. Por ejemplo, Recoleta, una comuna que hace poco salió de cuarentena y es fiel reflejo de aglomeraciones, en este caso, en La Vega. Mira, hasta el guardia ahí está sin mascarilla. Entonces, ¿qué pasa de que ahí el de rojo? Entonces, ¿qué ejemplo le damos a los demás? Si no nos protegimos, las personas que deben demostrar la protección, el ejemplo a los demás. Fuimos hasta Independencia, una comuna que hace solo un día entró en fase de transición, y nos encontramos con esto. Este es el reconocido sector de venta de telas en Avenida Independencia. Y fíjese en la cantidad de gente que encontramos en solo una cuadra. No cabe ni una patrulla de bomberos, no cabe una ambulancia, no cabe nada. Está todo completo. Eso no, así no se puede trabajar. Vinimos todos a comprar, la culpa es de nosotras. Vinimos todos juntos. Es que date cuenta que el único lugar que nos abastece. Pero ¿cómo está la situación actual en nuestro país? ¿Cómo estamos en las jornadas cruciales y previas al rebrote? En los últimos días hemos podido notar que hay zonas en las que los casos COVID están aumentando. Magallanes reporta mayor número de casos nuevos de COVID-19 que la región metropolitana. Hay una extrema preocupación por lo que está ocurriendo en otras regiones. Magallanes, en el último informe, presentó 248 casos diarios, la segunda cifra más alta desde que se inició la pandemia. Incluso, expertos aseguran que la situación de camas UCI es preocupante. Y lo mismo podría ocurrir en octubre en la región metropolitana. Que el incremento de hospitalizaciones que veremos en los próximos días probablemente se refiere a personas que se contagiaron hace 10 días atrás. Lo que podríamos tener en el resto del país y que debería ser perceptible a principios del mes de octubre y semana siguiente puede ser significativamente peor de lo que ya hemos visto desde fines de abril. ¿Qué pasa puntualmente en Santiago? Están los hospitales y clínicas preparándose para un rebrote que vuelva a llenar las UCI de casos COVID. Preguntamos a los expertos. El brote de coronavirus COVID-19, al menos en Puente Alto y en este hospital, nunca se ha detenido y estamos preparados para que después de una estabilización pueda haber aumento, se mantenga o disminuya. No es el minuto para aflojar las medidas, es el minuto para mantenerlas, ser exigente. En este minuto no hay una situación clínica de cama. Pero ¿esta situación se verá o no acelerada por el comportamiento que algunos tuvieron en las fiestas patrias? Tenemos que estar atentos a cualquier posibilidad de aumento de casos, independiente de la fecha que sea. Esperamos que producto de estos días de fiesta la situación no cambie. Con el comportamiento que hemos visto durante esta nota, ¿podemos asegurarnos de un buen futuro pandémico o será que se viene un colapso inminente?
Y tal como está ocurriendo ahora en Magallanes, como está ocurriendo en Biobío, nosotros tenemos la capacidad para aumentar al máximo nuestra capacidad de unidades de cuidados intensivos en un plazo de 5 días. Pero si vemos un aumento a propósito, ya sea de fiestas patrias o de cualquier otra razón, eso se cancela inmediatamente para poner a disposición de la ciudadanía el máximo total de número de camas UCI. Ya sabemos lo que ha ocurrido en Europa. El COVID llegó en invierno y tuvo su rebrote en primavera-verano. La misma situación que estamos enfrentando en nuestro país. ¿Nos pasará lo mismo en Chile? ¿Estamos preparados para enfrentar un rebrote que podría llegar a nuestras vidas en solo 2 semanas? 1.054 nuevos casos hoy, informó el Ministerio de Salud, y además mientras en Francia se cierran los colegios que se habían abierto recién, en Inglaterra se va a decretar toque de queda, también de vuelta al teletrabajo. El doctor Ugarte va a analizar a la vuelta de la pausa los casos que nos indican que han subido también en la comuna de Las Condes luego que empezó el desconfinamiento en otras comunas. Pausa comercial y volvemos con el doctor Arturo. Vuelta en el Buenos Días a todos, doctor Ugarte. Le habíamos dado la palabra porque aquí estamos viendo se habla de rebrote, que serían 15 días. Hay gente que dice que sería menos mientras suben los casos en algunas regiones en el sur y también en la región metropolitana. La verdad es que el comportamiento que debería ocurrir en Chile es diferente según la zona del país. No va a ser una cosa homogénea y eso tiende a confundirnos. ¿En qué sentido? El rebrote no es que vaya a ocurrir en 10 días, el rebrote ya está ocurriendo en algunas zonas. Por ejemplo, en Magallanes ya hay un rebrote. Lo que pasa es que la población total de Magallanes no es tan alta como para impactar las cifras de todo el país. ¿Qué puede ocurrir? Teniendo una distribución geográfica del país tan especial y un territorio tan delgadito y largo, van a ocurrir rebrotes en diferentes regiones. ¿Cuál es el temor que tienen todos los especialistas si este rebrote llega a la región metropolitana y se colapsa el sistema sanitario en la región metropolitana porque son muchos casos simultáneos? Doctor, pero parecería o da la sensación de que son estos rebrotes puntuales más bien en comunas del sur de nuestro país. Sí. Pero la Tercera publica hace tan solo instantes y dice la positividad se registra en su mayor alza en los últimos 40 días, llegando a un 7,87%. Y habla a nivel nacional, digamos, después del último reporte que hace hoy el Ministerio de Salud. Sí, pero ahí calma. A ver. Fíjate que hay 13.000 exámenes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En otras ocasiones se ha diluido la muestra porque hay 30.000 exámenes y se tiene una positividad de un 5%. Ahora que se han realizado menos exámenes, los casos más sospechosos sí se están haciendo exámenes a pesar de que haya una disminución durante la fiesta porque tienen síntomas, en fin. Entonces se concentra la muestra. Entonces, ojo, deberían haber más casos, probablemente. Faltan casos asintomáticos, oligosintomáticos. Pero ese porcentaje de 8% no es comparable con los Doctor, yo ahí tengo una duda, porque una cosa es que suban los casos, pero lo otro es el rebrote y que se nos puede descontrolar. ¿El rebrote va sí o sí? ¿O podemos ya evitarlo luego de las fiestas patrias? La verdad es que el rebrote puede ocurrir y es lo que tiene que manejar la autoridad y tenemos que manejar todos nosotros es qué cuantía tiene ese rebrote. El virus sigue en la comunidad y depende de nosotros si nos contagiamos y contagiamos a otros. Entonces hay que tener un control muy estricto del monitoreo, la trazabilidad para ir detectando cuándo ocurren casos. Cosas como lo que veíamos en Aysén, lo que para algunas personas podría parecerle solo un tema de conductas indiscretas o indiscreciones de personas adultas puede generar una catástrofe epidemiológica. Y en la metropolitana hay que estar muy atentos, pero yo no daría esto como un hecho seguro que va a ocurrir una segunda ola en 2 semanas más. Puede que no. Probablemente va a haber un cierto aumento de casos, pero hay un detalle matemático. ¿Cuál? Que cuando se alcanza cierta masa crítica, se alcanza una pendiente resbaladiza donde cambia el incremento entre semana y semana. Tengo 2 preguntas para usted. La primera, ¿cómo analiza usted el alza en algunos casos del sector oriente de Santiago? Como ejemplo, en Las Condes. Bueno, la verdad es que los desconfinamientos que ocurren por
sectores de la región metropolitana son bastante controversiales, en el sentido de que existen desplazamientos entre macrozonas igual, y se pueden producir desplazamientos de personas con portación del virus de una comuna a otra. Esto se ha tratado de ir agrandando las zonas, que no sea solo una comuna, porque tener cuarentena hasta el semáforo y del semáforo para allá no es 100% efectivo. Ahora, no crean que es una cosa solo de Chile, porque este mismo debate, ¿saben dónde lo están teniendo hoy en día? ¿Dónde? En Madrid. En la comunidad de Madrid, personas empiezan en cuarentena de nuevo. cerca de 1 millón de personas empiezan la cuarentena, y un pedazo de Madrid, y otra gente sigue haciendo su actividad. Oiga, doctor,